Lomina en la casa HD. ¿Qué es lo que es, cuá? Tranquilo quieto, tú sabes, Omani, que tenemos aquí un artista. Sí, que aunque tú encuentres en la radio nacional un tipo de música que es el que la gente quiere escuchar, porque es el que se vacila, que se baile, que sí o qué. También aquí nosotros tenemos artistas duros, que son los que te ponen a cabecear por el cerebro, los que te ponen a ti a buscar la vaina bacana. Este artista que nosotros tenemos aquí hoy es la prueba de que lo bueno perdura y que lo bueno se busca. Tenemos con nosotros aquí, él hizo una presentación tan dura ahorita que yo no quise ni hablar. Yo quería que él la repitiera, pero tenemos aquí en la casa a Dapeli. ¡Eso! Saludos. ¿Qué es lo que es, Dapeli? Óyeme, la historia de ahorita era que mi nombre como tal es Dapeli, pero en verdad yo soy Dapeli, yo soy DP, yo soy puntos en las sillas, yo soy rimador loco, yo soy la rima más alta, yo soy el lanzallamas, yo soy Dapeli Kruger, yo soy Luis Villa, yo soy todo lo que tú quieras, tú lo que tienes que escuchar, man. Bueno, muchachos, hasta aquí la entrevista del día de hoy. Ya el hombre dijo todo. Tiene actitud, me gusta. Tú, porque, oye lo que te voy a decir. Dame de eso, a ver. Tú sabes que yo, desde el 93, estaba embrujado con videojuegos. Sí. El papá de la vaina, sí, nomina. El papá entonces, que no Dapeli sabe. tiene un tema que dale para atrás. ¿Qué? Dos para atrás Dos para atrás y al B. Oye, para atrás y al B. Y cuando yo vi eso, digo, yo pensaba que era alguien hablando, digo, más de truco. Y cuando yo veo a este hombre rapeando, digo, no, pero mentira, loco. Cuando yo vi que este hombre tiene problemas liricales, fue cuando yo vi que este hombre escribió un disco que dice Oumuamua. Ya tú sabes. El satélite este que anda por ahí en el espacio, que creen que es una nave extraterrestre. Y este hombre hizo un tema de esa cuestión. Ya tú puedes saber. Qué duro que tú le llegues a eso. Qué duro. Ya tú puedes saber. Oye, ¿Y de dónde fluye? Está pasado de liga el hombre. ¿De dónde fluyen esas ideas, ese concepto, ese estilo? Pues yo escuché para la vainita tuya y un... No, el tipo tiene el saoco real que te pone el cerebro a temblar, te digo. Sí, mira, loco, realmente como ustedes están diciendo, yo tengo aquí en el caco, por así decirlo, yo tengo diferentes conceptos, porque a mí no me gusta como que limitarme a la hora de hacer rap. A mí me gusta hacer rap porque para mí el rap, loco, una de las músicas con más libertades y más cuando tú eres underground, que tú puedes decir lo que tú quieras y hablar lo que tú quieras. Mira como él dijo que yo tengo un tema que es hablando de satélite, vaina. Así mismo tengo un tema que es también llamando al colmado para pedir una vaina. Otro tema que es hablando de yo en un carro público. Pero tengo temas también, muy duro. Caminante, tú sabes, de hablando de yo que soy un caminante y vaina. Promoviendo mucha vaina, loco, porque yo lo que estoy es como en vender conceptos raros y rimas raras para que eso mismo, para que me digan las rimas más altas. Pero Ruby Pérez es la voz más alta, yo soy la rima más alta. Claro, pero Dapeli entonces es una pregunta. Vamos de una vez entrada, antes que tu candelazo para ver qué es lo que tú dices. Tú sabes bien que todos los raperos conscientes o underground o los RT como le dicen, que quieren coger ese güey, siempre dicen que se quedan en olla. ¿Tú no tienes miedo de que te va a quedar en olla si siguen ese güey? ¿Qué te digo? Es una vaina complicada de responder, porque yo tengo miedo de quedarme en olla, pero no necesariamente por la música, loco. Yo tengo miedo de quedarme en olla en todo, tú sabes, porque por ejemplo yo estoy haciendo música hoy, pero en un momento a mí lo que me gustaba era montar cable o de que montar bicicleta y ya yo no jodo con eso. Quizá llegue un momento que yo diga de que, óyeme, fuck rap o fuck music, pero yo no quiero estar en olla como quieren, ¿verdad? A mí me quillaría quedarme en olla en general, pero la música, loco, de verdad, para ponerte claro. Yo quisiera hacer dinero con mi música y estoy buscando la forma de que sea lo más comerciable posible. Pero para que tú tengas una idea, la música yo no la hago por hacer dinero, porque yo la hago por llenarme pasión. Yo. Primero, eso fue lo primero que a mí me metió en la música, llenarme yo con lo que yo hago y lo que yo escribo y lo que sale, que le guste a los panas míos, que le guste a 2 o 3 gente, que yo lo pueda bregar. Si no deja dinero, lamentablemente no dejó, pero ese nunca fue como que el objetivo principal. Tú sabes que en los videojuegos, en los muñequitos, hay dúos siempre. Sí. ¿Verdad? Están, por ejemplo, el Chavo y Kiko, están Batman y Robin, ¿verdad? Los Gemelos Fantásticos. Pero tengo entendido que tú mandaste un productor que no son Batman y Robin, ustedes son Batman y Superman. Duro. De lo duro que están. ¿Cómo se dio esa unión, esa sinergia? ¿Cómo se dio ese empate de esas dos almas tan duras haciendo música y tú cantando para que llegaran a hacer este proyecto que tienen hoy? Ok, ese proyecto que tú te refieres es base de datos con el productor JB. JB y yo empezamos, loco, hace un tiempo, porque JB es uno de los tigres que yo considero
que me cayó a mí porque yo dije, óyeme, yo me voy a ir por ese lado. Antes yo hacía reggaetón, loco, y de todo en un momento. Yo hacía reggaetón, saludo a mi hermano Jacob el León, fritalero, duro de aquí, que nosotros comenzamos a rapear. Y yo hacía reggaetón, pero en un momento yo dije, óyeme, esa vaina no me llena porque yo no soy eso, yo voy a hacer otra cosa. Entonces yo me topé con este chamaquito que vive aquí en el Ensancho Sama, cerca de Santo Domingo Este, y yo soy de este lado también. Entonces tú sabes, como que tratamos de hacer esa liga porque él hacía pistas que a mí me gustaba, vaina con sample y vaina que pudieran como inspirarse, vaina rara y diferente, y yo tenía mucha idea de eso, entonces machamos. Y también conocemos mucha gente como de que asociada y relacionada. Entonces también, además de conmigo de base de datos, el loco, ya que tú lo mencionas, ha hecho muchísimas cosas también que le han dado un toque bacano al underground, que es como un sonido de JB, tú sabes. ¿En qué momento tú te das cuenta que ustedes dos hacen química? Porque es que esto es algo, mira, como te estaba diciendo ahorita, esto es una unión como Cancelbero con Capu, sí. ¿entiendes? Como Lápiz con Nico, duro. ¿tú me entiendes? Sí, sí. Y ustedes dos hacen una química como la vaina increíble. urbana con Manu. ¿Tú me entiendes? Algo así, ¿tú me entiendes? Entonces, dura, ¿cómo? Sí. Doble cara con Byron. ¿En Eso qué no, momento yo tú te das podría- cuenta de esa química que ustedes tienen? Sí, yo podría decir que eso fue en el primer proyecto que nosotros hicimos o que participamos en colaboración, que fue Ser Humano Ciudadano Rapero, que es mi primer álbum. Ahí, Porque tú has hecho álbumes. yo diría álbum, loco, en el sentido de que es una vaina que tiene pile de temas. Muchas tú sabes. canciones. Muchas canciones. Para mí 35, 40 canciones. Como 13, yo creo que. Ok. Para mí eso ya es un álbum, tú sabes. Perfectamente. Claro. Pero entonces hicimos esa vaina y yo en ese álbum colaboré con Chari Goodman también, que es un productor muy duro Chari y Goodman. que le tengo mucho respeto. Entonces con él, yo hice esta vaina y yo me sentía como que con los beats de JB, yo estaba como un poquito más, no sé, como que caía más, exacto, como que esa era la vuelta que yo quería hacer. Como Y ese sonido. acomodaba, cuando tú ese beat te sentías súper Exactamente, cómodo. como esos son los sonidos. Entonces yo le dije al loco, porque al principio yo lo que hacía era buscar a los tigres, como todo nuevo así que está intentando, yo le pagaba la pita y vaina, al mismo loco le llegué, loco, mira, te voy a pagar un par de pitas, pero después intenté involucrarlo, loco, mira, vamos a formar un grupito, Claro. ver, vamos a hacer un proyecto. Cometió el error de escucharte. Una vaina así, me oyó y dijo, está todo, vamos a hacerlo. Entonces también, que te iba a decir para agregarle, que en ese mismo proyecto yo tengo otro pana que viene conmigo de Invivienda, desde que estudiábamos en el Simón Oroco, que es intérprete imperfecto, que está también en el grupo, porque nosotros somos un grupo de 2 raperos y un productor. Ya peli. Yo te escucho ahí en tu expresión y está muy bien. El chamaquito sabe lo que está haciendo, está diciendo ahí. Tú, Es planeado, ya, Chris. ¿es planeado? Está libre. Tú tienes que estudiar Está algo, aunque sea ensayado. vendedor de algo, porque tú tienes un verbo durísimo como hasta para vendedor. ¿Qué te digo? Ahora mismo, por así decirlo, yo no estoy estudiando nada. No estoy estudiando nada. Nada. Yo estoy estudiando la vida y de la vida yo aprendo muchísimas cosas. Ya tú Ya he sabes, aprendido como debe muchísimas Un viaje galáctico bacanísimamente. Pero Ahora es una que pregunta. En la universidad. La pregunta, háblame, te oigo del rap, el hip hop, y yo comprendo toda esa parte. Yeah. Pero, ¿por qué no la música alegre? ¿Por qué no el dembow? ¿Por qué no el reggaetón? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué no te identifica? ¿O es que te identifica? Mira, a mí me gusta el reggaetón. Sí. Yo empecé haciendo música de reggaetón, como le estaba diciendo ahorita. Y yo era en esos tiempos más porque estaba más joven, yo andaba un chindi que más ruling en la calle, Sí. andaba bebiendo más y ese tipo de cosas. Pero para ponerte claro, loco, yo nunca he sido de que una gente de que tan ¿Y tú has así. grabado reggaetón? ¿Has grabado dembow? Claro, ¿Música alegre? claro, rápida? con Jacob, con No, DJ no, pero la Demo, pregunta no es si nosotros lo has hicimos de grabado, reggaetón. espérate. O sea, ¿tú lo has grabado a tu estilo o tú has grabado esos No, reggaetones era tradicionales? en ese momento del 2006, 2007 que uno lamentablemente mucho, hace le mucho. caía Sí, atrás, claro. le caía atrás a los boricuas, lamentablemente. Entonces yo no tenía era como mi 8 identidad. años que no- Y en un momento yo me di cuenta, loco, que ese no era mi estilo, tú sabes, ese no soy Entonces yo. tú eres ideal al hip hop. A mí me gusta el hip hop, al rap. pero en el hip hop hay música alegre también. O sea, en el hip hop hay música bailable. En el mismo hip hop estadounidense hay mucha música que es lo que yo hago, pero también hay música bailable, tú sabes. Yo lo que trato es de hacer mis conceptos. Yo tengo música que se puede decir. Yo no entiendo que mi rap es de que street ni nada de eso, de que una vaina de que para ponerte Temas súper- sociales, entonces temas sociales. Yo hago temas sociales. Oye, Hay mucho duro en por temas ejemplo, sociales. Oye este tema social que yo Dale a tengo, ver. por ejemplo. Señor, la segunda Oye, parte de la oye, entrevista. ¿qué más digo? Es una historia, oye. El tipo estaba en aquel sitio y se fue, con un calor bien intenso y el pana muerto de la sed. Después de un largo día de trabajo arduo, se largó loco por beberse algo y tando. Dentro de la guagua manga una botella de agua. La música del móvil a toa como buen guaguaguá. Se la bebe sin despegarse, rápido que lo hace. En un ratico vació el envase, el pana pagó por agua y ahora tiene un pote. Y anda con eso un trote. Es muy probable que lo bote, así que ubica la ventana más cercana y para afuera. Ese pote ahora es de la acera, con el plato de ahorita, la fundita del motorista, la niña y su galletica, la fritura de tatica, plato, cuchara, cuchillo y tenedores. De la calle de mi city son las flores. Eso es como un Ey, rap. ey, ey, Un aplauso, hombre.
A bestia, duro, Eso duro, es duro, duro. mi estilo de conciencia de las cosas que yo quiero concienciar. Por ejemplo, como eso del consumo así irresponsable de vaina que tiran en la calle, que después llega a los ríos, a los mares y vaina. Es el tipo de conciencia que yo hago. Ahora, no es que yo tampoco te voy a estar haciendo de que radio y que no, el presidente abajo, todo, qué sé yo. Ay, No, bueno, así tú entiendes. conoces, hay uno que es bueno, que en rap sociales, el Piro. Sí, pero No, durísimo, pero muy bueno. Manito. Y esa es su línea, esa es su Tengo línea. una pregunta. Dale. Para ti, ¿Aldo o Randy Acosta? Ay, Aldo. Tan Ay. simple como Aldo, loco. Aldo. Y Decano Mecal. Mierda, espérate, loco. Es complicado, loco, es complicado responder esa, porque mira, yo le tengo mucho respeto a los dos, pero para darle di que así, para dársela a gente que yo sí he seguido mucho, yo diría Decano. Ok. Y ahora, Escúchame. Sí, dale. Decano, un buen ejemplo, refiriéndose a la pregunta que tú hiciste anteriormente. Decano es un rapero consciente y cosas, y no está pobre, está en buena. Está en buena, Porque no de la buscó música. buscó Sí, su dinero con su estudio. Sí, Exacto. sí, sí. Exacto. No, pero es que te voy a decir algo. Te voy a Puede decir que de la algo. música le lleguen su par de vainitas también. No, y te voy a decir algo. Yo le tiré el bucapié para ver si él se embalaba cuando dije que los artistas, los raperos conscientes, siempre se dice que están en olla, pero eso es mentira. Porque tú buscas, por ejemplo, aquí los tres raperos conscientes más radicales son Gaudí, Mecal y Decano, y no están en olla. tú sabes que a veces Sí, cuál el ¿entiendes? equipo, yo a veces no comprendo Ay, me callo, qué loco, quieren sí, decir está. con la Sí, olla, claro. a qué directamente le dicen. No tenés sí, cuarto, olla. eso. No tenés ni uno. Que tú quieres un pica Está pollo por el joa bo- y está- tener que esperar que alguien te lo Está por brinde. el bon y que te caqueado. Eso es. No importa que tú tengas eso casa, no importa que tengas tu carro, si no tienes 10 pesos arriba, no tienes nada. Sí. Es que eso es el concepto como medio extraño. Hay que Sí. entrar en análisis sobre eso. No, porque es que el que te en olla, Omani, tú puedes tener la casa, tú puedes tener el carro, pero si tú no tienes un bimblín por lo menos de 2 millones de pesos ahora en el cuello. Pero la apariencia, si tú- claro. Claro, si tú no tienes 2 lipadas que anden contigo y una jipeta del año, tú te en olla. Mira, por ejemplo, a mí me gusta el flow de él. Lo Claro. veo con una camisita. Y me dijiste Una ahorita del camisa- negro, del una negro. camisa de 100 pesos. No, que yo lo que te voy a Cuca decir. de 100 pesos. Él está vestido de negro. Vaina. Él está vestido de negro. Un cerebro, sí, él bueno, está muy vestido bueno. de negro. Pero- Pero el único rapero que yo he visto, y ahí sumo a toda la comunidad rapera, desde Itogami a Rochi, Oche. lo sumo a todo. El único rapero que ha hecho un cover de una canción de Anthony Río fue él. Un cover de una canción de Anthony Río. ¿Es mentira? Yo tengo una, sí. Ah. Pero yo no creo que yo sea el único. Di No, que el único. Ah, bueno, cover sí. Yo Cover creo que cover sí, sí, claro. cover sí, cover Claro sí, que tú cover eres el sí. único, Sí, manito. sí, sí, sí. Ahora, dale un chin a esa letra de cómo él la llevó Yo a quiero rap, oír loco. eso, Y yo quiero eso, oír eso, yo ¿ves? pensé, digo, mierda, pues eso se escribió para Tenra, fue. Dale, para que la gente vea No, cómo para se mí. oye. Diablo, espérate, esa que yo Imaginación. hice, exacto, la de imaginación Sí. de Anthony Río, que dice: El cuarto. El cuarto se quedó lleno de ti, de tu fragancia, tan fuerte que tu imagen percibí en la distancia. La almohada le hizo hecho a tus suspiros, no me acuerdo mucho, espérate. Y Sí. la almohada se adaptaba a tus tejidos, la alfombra vio tu suave caminar al dirigirte, a la puerta del baño penetrar y sonreírte. La luz de tu sonrisa me decía que las cosas que en mi mente ya sabía. El sonido del agua por tu cuerpo me quiso confirmar como algo cierto, y ese espejo burlón me devolvía la imagen que amorosamente me decía que hoy hay amor. ¡Ey! Aplauso al talento, aplauso Sí, al claro. talento. Y mira, loco, qué Oye. bueno, gracias, loco, qué bueno que tú Oye. destacas eso, loco, porque yo le tengo mucho respeto a Anthony Río. A mí me gusta vestirme de negro, quizás por la inspiración también Sí. del mismo Anthony. Para mí es como un artista rockstar de aquí. Y algo que te voy a decir, que yo también ahora mismo estoy muy enfocado trabajando en un proyecto que tiene que ver mucho con balada, con bolero y con ranchera, pero en rap. Wow. Qué heavy. Como eso. Entonces yo estoy trabajando esa parte para tratar de que como de ver si vendo un poco más de vaina romántica, pero obviamente desde mi perspectiva. Mira, Exactamente. yo no estoy acostumbrado a seguir a todo el mundo, ¿no? Pero yo lo voy a seguir da peli. Da peli. Duro. Da Mira, peli. Sí. Yo soy medio Da complicado peli. para seguir gente, pero. Sí. Pa, sí, No, yo lo voy a seguí seguir. ya, manito. La peli, Ya lo dicen voy a seguir. dicen aquí en el Instagram que tú te ves muy humilde. ¿Qué es lo que Dice Epillón aquí, dice que un rapero desde que se pega y consigue cuarto se le acaba la humildad. ¿Pasará eso con Da Peli? Bueno, yo no sé de que si yo consigo cuarto si se me va a acabar la humildad, yo no te podría decir que sí o que no, pero yo lo que sé es que yo probablemente voy a seguir con mi actitud, porque yo no necesariamente soy de que humilde, de que por no tener o no tener. Es que yo me siento bien loco como yo soy, así, de que demostrando que uno no tiene necesariamente que estar conviene. Te voy a dar o con $1000 vainas para que haga un materiales. reggaetón, un dembow.
¿Entra o no entra? Loco, yo tengo dembow, loco. Yo tengo dembow hasta reciente que yo he hecho. No es que, di que odio, di que el dembow ni nada de eso. Yo no estoy en esa vuelta. La vaina es que a mí La no me letra tiene pega que di que tener tanto algo. hacer eso. Tiene sentido. No, sí. no es como di que, loco. Tú ves di que ese tema que yo acabo de tirar de Anthony Río es raro, di que hacerlo en dembow, loco, en verdad. Sí, ¿Sabes? sí, Es sí, como raro. tiene sentido. Manito, ¿qué le ha faltado al movimiento orden dominicano para tener artistas de talla internacional? Vemos que Venezuela tiene artistas under, que son internacionales, tiene Cuba, España. tiene los españoles, tiene que creo que los colombianos, los mismos mexicanos. ¿Qué le ha faltado a los dominicanos? Bueno, está difícil en realidad, porque mira, el rap dominicano en general, no solo en el under, también ha pecado de eso, loco, ha tenido ese problema, porque si tú te fijas, aquí ha habido muchos raperos populares que no han ido para afuera y son populares aquí dentro. Y tú no ves de que afuera lo mencionan en ninguna lista como la que tú estás diciendo. Y aquí son muy, muy duros. Yo entiendo, loco, que lo que ha pasado aquí con el rap es que quizá el rap aquí ha tenido mucho talento, pero poco manejo en el tratar Visión. sí, como sin visión de que de exportar. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ya que estamos en Lomina en la casa. El Lápiz Consciente, que es el rapero más popular de aquí y de los raperos maduros también. Yo entiendo, loco, que en un momento fue como algo tan orgánico que quizá ni él mismo pensó de que yo quiero llegar para allá afuera o lo que sea. Y probablemente todos esos tigres que tú dices han tenido algún tipo de vaqueo, loco, que yo entiendo que debe ser así, porque por más que una vaina pueda ser orgánica, siempre tiene que tener algún tipo de trabajo Claro, para claro. que pueda llegar a algún otro sitio. Entonces, quizá eso, loco, y el rap under, ya que tú lo dices, loco, de todas formas está tratando de hacer un gran empuje y es underground en el sentido de que es underground en un momento porque no se está escuchando, pero quizás si llega a ciertas masas se va a mantener con la misma mentalidad. ¿Tú Yo entiendes? entiendo que lo que le falta al rap under aquí es tener una plataforma que, Sí. que lo exponga, pero sobre todo que haya oyentes que lo busquen. Eso es otra Porque cosa hay también. oyentes. Eso es otra Claro, cosa hay también. tiene su público. Los oyentes under, Tiene vamos a público. suponer, Son más fieles. no, dominicanos, mejor lo escuchan under de otro país. Porque no tienen una plataforma donde ellos se expresen, Donde se donde tú apoyen vayas a real. buscar. Eso es real, eso es Que real. tú sepas que tú pongas esa emisora o tú pongas una plataforma de la que sea Sí. y tú vayas a encontrar ese tipo de música solo. ¿Y esa cómo música. llegan los de fuera aquí, sin plataforma? No, porque ellos tienen su plataforma. Ah, ya. Lo que pasa es que aquí no tenemos una donde, por ejemplo, tú vayas a entrar y tú encuentres, por ejemplo, lo nuevo de Mecal, lo Sí. nuevo de Decano, lo nuevo de Gaudí Mercy, Sí. lo nuevo, por ejemplo, del mismo señor Pérez. Exacto. Dominican Hip Hop vuelve. Ojalá y así sea. No, mire, nosotros estamos trabajando de hacer como que activismo, loco, también de que desde la parte de base de datos, para tratar de mover los mismos chamaquitos que hacen el mismo rap que uno, tú sabes, porque no es de que por dividir el rap ni nada de eso, sino que ya en cierta forma los raps están digregados y uno se asocia con la gente que tiene como tu misma mentalidad. Entonces nosotros estamos tratando de hacer como proyecto aparte, quizás para mover algunos chamaquitos nuevos, que sintamos de que, mierda, este chamaquito de Santiago, de Puerto Plata, que veamos, mierda, este chamaquito mete en mano, como para tratar de darle ese apoyo y mover el nombre de uno primero y también Claro. el mismo movimiento, tú sabes, como para hacer eso mismo que tú dices que es una plataforma, que es lo que lamentablemente no ha existido. Importante, Lomina en la casa HD. Comenten, den like, compartan, Compartan. mándenle la vaina al primo, mándenle la vaina a la madrina, mándenle la vaina al vecino, Póngale mándenle la su vaina por estado. todos lados, vamos a compartir, vamos a apoyar. Aquí todos los raperos que duro y la vaina, vengan para acá que está la plataforma Dejen de su ustedes. pregunta ahí Eso en el así, Instagram. así. Preguntas, Da Peli, comentarios. antes de irnos. Saludos desde la Romana, da peli. Oye, Bueno, coge creo ahí. que saludos, mi gente de la Romana, me gustaría vivir allá, real. ¿Te gustaría vivir allá en la Romana? Romana? Es como Flow. un pueblo bonito, loco, en Sí, verdad. sí, Se ve organizado, como limpio, bacano, sí. A mí me gustaría vivir. Las por redes ahí. sociales de Da Peli, para que la gente encuentre tu trabajo, te vea a ti, porque me imagino que tú tienes que hacer tu live y tú entras y ahí da tus Bueno, loco, opiniones. mira, yo di que a nivel de redes sociales no soy de que tan así, de que tan vaina. Yo ahora mismo estoy compartiendo más trabajo porque tenemos mucho trabajo nuevo. Invito a todo el que está por ahí, obviamente, a que busque lo nuevo de Da Peli, que es Caminante, que lo tengo en mi canal de muy YouTube. duro. Y el video muy bacano. Da Peli 87 y Da Peli en todos los lados, ustedes lo pueden buscar, es con una D y con una Y termina. También busquen por favor lo de base de datos, que es el grupo al que pertenezco, que lo último que soltamos es Kim Bradley, un videito que subimos ahí, una vaina medio hardcore, con un beat de trompeta, medio militar. Da una Peli, vaina el grave. tema 87, ¿tiene que ver contigo? Sí, loco, 87 es el año en el que yo nací y cuando yo hice eso yo cumplí 30 años, en verdad, hace par de años ya. Pero cuando yo hice eso, entonces tú sabes, como que fue bien sentido en ese momento, de que por pasar, de que de par de décadas y eso. Ya. Pero sí. ¿Dónde tú hiciste el video de una canción que tú tienes como si tuviera como cosas retro atrás, bien chulo?
que vi en uno de los videos Es tuyos. el mismo video Kim Bradley, que es el que te estoy diciendo, que uno de los últimos que salió. Eso lo hicimos allá ¿Dónde? en Independencia Shop. En el Independencia Duarte, Shop. en el Duarte. Sí, saludo al Oso. Mira, el del Oso, Saludo Villamán al Oso allá. Villamán en el Duarte. Saludos a Villamán allá. Sí, Bacanería. eso lo hicimos allá donde el Oso y Kim Bradley. Esa vaina es muy duro. Ahí hay mucha ropa dura para la gente que le guste como que la ropa pop, de la cultura pop, polochecito negro, vaina. Oye, allá yo vi la espada de los Thundercats, de León, ¿de la verdad? tiene allá así, vendiéndola de juguete. Mierda. Una viga. El Los oso. 5 mejores raperos para ti dominicanos y con eso cerramos. ¿Qué es lo que Ay, hay? ay, Arriégate, la ve ahí, no venga ay. ahora tanta lírica, te dejé hablar y vaina, pero que será, busque. será de que los raperos para mí. en Pa' verdad. Lo que los tú mejores consideras, lo 5 tuyo. raperos, Los 5 tuyos, lo tuyo, lo Y tuyo. lo lo que tú guardamos para consideras. enseñarlo más para adelante, Claro. pues y te vira con otro. Bueno, mira, déjame Dale. ver, loco, es que es complicado y lamento quizás mucha gente que se pueda quedar y eso. Pero desde mi punto de vista, tendría que poner tantos raperos underground, que para mí es Claro. que siempre ha estado como la grasa y eso. La y línea. quizás raperos populares. Ya te dije de Lápiz Consciente que yo le tengo mucho respeto y toda la vaina y lo vamos a poner en ese listado ahí. Para mí Lápiz Consciente es un rapero muy duro y que ha hecho un buen trabajo y hay que dársela ahí, ponerlo. Después de ahí creo que no vaya a poner de que tantos raperos populares, pero déjame ver, mira, raperos duros de aquí, loco, de siempre. Voy a poner un rapero vieja escuela para decir que es un tigre que la gente tiene que escuchar. Si tú eres rapero, una vaina, tú tienes que llegarle a Anónimo Blandino, en verdad. Claro. Anónimo Blandino, yo entiendo, loco, que uno de los tigres más duros que ha habido en el rap dominicano, porque ese es uno de los tigres más hardcore que ha habido y con letra dura desde hace mucho tiempo. Desde hace pila de tiempo. Real. No, van Anónimo, loco, duro. Otro que te puedo decir es el androide, Diplan. Diplan es un tigre, loco, que vino de San Pedro con la gente de Ra Sonora y todos esos tigres. Y para mí era el que más metía mano de ese coro. Tuvo en por lo duro, sigue siendo un tigre muy duro. Y bueno, Diplan, androide. Saludos para la gente de Talento Sin Sonido que están activos ahí. Ey, la gente mía Yeah. también, todo. ¿oíste? A ver, duro. Bendiciones, Luis. Para ponerte más gente, déjame ver quién te digo, loco. Stross el psicólogo. Wow, Stross el otro psicólogo es psicópata. una grasa, loco. Muy duro, Bien, Tiene muy duro. muchos Yo temas con muy ese duros. nombre, loco. loco. Ay, Tiene mi muchos madre. temas muy duros, Stross, en verdad. Y es un tigre muy bueno. Y bueno, la gente tiene que llegarle. ¿Quién otro, loco? Déjame ver, mierda. Es que aquí Falta uno, hay falta muchos. No, uno. faltan como 3, yo creo. Aquí hay muchos raperos duros, loco. Yo he escuchado muchos raperos que me han marcado por mucho tiempo, loco. Pero mierda, hay que Da peli es duro, da Claro, peli. loco, claro, Ah, ese- esa es la que ese faltaba, súper da peli. duro. Da peli que sí, faltaba. sí. Faltan par, pero yo creo que di que poniéndolo di que como esos 3 quizás se me pueden quedar ahora mismo mucho, porque no quiero di que mete uno y después dejar otro. Pero yo creo, loco, que con ese listado, yo entiendo que... Ah, espérate. Yo Ah, se devolvió, otra gente, se loco. devolvió, Otra se gente- devolvió. sí, otra gente que sí voy a poner ahí, porque yo entiendo que también hay que dársela. Y mira, de la gente de lo correcto, loco, para mí siempre ha sido Ay. el grupo como de que... Insignia del rap. Influencia de muchísimos tigres Sí, y para mí también. real, A todos esos real, tigres yo les real. tengo saco de respeto, pero para mí, de ahí, de todo ese combo, el más duro es Crooklyn, loco. Crooklyn. Crooklyn, loco. Ay, 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 Ese ay. tigre, loco, para mí es una para. Y 30. todavía hasta hace Una poco última tiempo estaba pregunta, haciendo- da Peli. ¿Qué es lo que? Tú sabes que nosotros estamos locos porque los raperos reales de aquí, los underground, se desacaten Sí. y levanten el movimiento underground. Ok. ¿Tú crees que realmente se está trabajando por eso? ¿Los raperos underground dominicanos están trabajando para levantar el movimiento? Sí, sí, claro que sí. Yo no digo que están trabajando para levantar un movimiento underground como tal, pero mucha gente está haciendo buenos trabajos. Ahí hay que dársela a Mecal, hay que dársela a más Full Fly de Santiago, que están haciendo Durísimo. mucha vaina dura, Minidón, todos esos tigres de para allá del Cibao, Antídoto Casero también. Los tigres de aquí, por ejemplo, como base de datos, el mismo Piro que tú lo mencionaste ahorita. Durísimo, es el mío. Hay La mucha misma gente, Gaudi también. Gaudi. Gaudi. No, y que Gaudi también está haciendo mucha vaina. Tuvo en un proyecto Exacto, ahora, hace poco, internacional, claro. Está trabajando mucho con conciertos y toda la vaina y tiene mucho disco duro. Yo entiendo que sí, hay mucha representación ahora mismo y hay que dársela a Sekey también. Sekey es uno de los chamaquitos nuevos que también está aplicándola muy duro y con un rap muy de él, tú sabes. Entonces, hay mucha gente que están haciendo su trabajo, pero yo no diría que están de que atrás y que de subir el movimiento como tal, sino que ya en conjunto, que la gente empiece a verlo, los trabajos que están asociados y van a ver que hay un movimiento ahí por debajo que tiene su peso, tú sabes. Excelente, Señores, excelente, tremendo excelente. aplauso ya, Tremendo, lo que queda sí, de la bien. peli. Gracias, La Manny. peli. Yo quisiera que tú volvieras para acá, porque como Gracias se puede por durar aceptar, sin gracias por mucho aceptar la rato invitación. hablando, porque Ay, no, a ustedes muchas gracias, loco, por la invitación. Sí. Yo soy seguidor de Los Mines en la Casa, como le digo, soy seguidor de otros proyectos que hay también en Santo Domingo Este.
Y me gusta que se muevan toda esta vaina, loco, de música, porque yo entiendo que aquí hay mucho conocimiento. Todos ustedes también son gente muy conocedores, que han estado en el movimiento también involucrado como M30, en el rap y toda la vaina. Entonces son cosas, loco, que hay que darle para adelante y hay que apoyar para que los medios suban y haya alternativa, loco. Sabes que esta plataforma está en crecimiento, crecimiento. Exactamente, esta es su Duro. casa. Cualquier cosa tú nada más tienes que vocear. Desde que tenga el proyecto de balada, lo voy a venir a Y lo que más me gusta es que él anda con su productor al hombro. Sí, no, Ya no, tú no, sabes, no, hay no, problema. Cualquier vaina prende Hay una problema, lato ahí, arranca. Mira la peli. Señores, base de datos, busquen eso. base de datos. Vamos a apoyar, señores, vamos a apoyar este estilo. Que es, Imperfecto. Eso es lo que perdura. Mira. Pero vamos a hacer este regalito de peli como parte de los míos en la casa HD. No, pero duro. Soy negro, como a él le gusta. Creciendo, Sí, creciendo, ya lo creciendo, sabe. creciendo. Muy duro, Espero que lo disfrutes. Gracias, Y ya tú sabes. Gracias. Bendiciones, bacanería. Da peli, duro el Y chamaquito. pida peli. Ya tú sabes, déjelo hablar, que él habla Punto, solito. No hay que así coger es. lucha y es duro en el rap. Duro. Adiós. Bacanería. Rompan. ¿Quieren un frisito? Dale, suéltalo. Claro. Ya, ey, tengo unos flow tan psicópata que escribo tirando patá. No prende tu fósforo, mi fogata echento para atrás. El antídoto pa' mis síntomas, sigo síntomas. Pa' mi equipo con un ritmo más y vino tinto da. Fluyo como el agua y como el aire. Si a mí no se me va la guagua, no se sube nadie. Yo soy el que te espera en la parada, con la pinga parada, buscándome una descarada que no se quiere ir parada. La peli, el prota de la peli. Mi vida es una movie con music de fondo y mi nombre es lo credit. Contenido pa' adulto y pa' niño oculto. Todo el que se entretenga con estos trucos va a coger gusto, venga a coger gusto. Todo el que se entretenga con mi truco a coger gusto, venga a coger gusto. Tengo truco dentro del macuto pa' que venga. Ey. Lo miren en la casa HD. Bendiciones.